Nunca creí en la soledad absoluta hasta aquella noche. Caminaba por la carretera desierta, lejos de la ciudad, solo con el sonido de mis pasos y el viento cortando entre los árboles. La luna estaba oculta tras nubes densas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latir en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Una figura al borde del camino, inmóvil, demasiado quieta para ser humana. Su piel parecía gris, casi translúcida, y no tenía rasgos visibles, solo un contorno que se movía de manera extraña, como si el aire a su alrededor se doblara a su voluntad. Sentí una presión en el estómago, un miedo primitivo que me paralizó. La figura avanzó, pero no caminando, sino deslizándose, como flotando sobre el suelo. Cada vez que intentaba girar o correr, la carretera se alargaba, los árboles se cerraban sobre mí, y la niebla surgía de la nada para envolverme. No había sonido, pero sabía que estaba allí, respirando mi miedo, aprendiendo cómo reaccionaba, anticipando cada uno de mis movimientos. Intenté mantener la calma y esconderme detrás de un árbol. Cuando miré, la figura estaba frente a mí, a solo unos pasos, aunque no había caminado. Extendió algo que parecía un brazo, y la forma se deformó, tomando múltiples brazos que se estiraban hacia mí como raíces vivientes. Sentí su contacto antes de que tocara mi piel, un frío profundo, un vacío que drenaba mi fuerza y dejaba solo el terror. Caí de rodillas y cerré los ojos, esperando despertar en algún lugar seguro. Pero cuando los abrí, estaba en la misma carretera, solo que el camino había cambiado. Los árboles estaban más altos, más cercanos, y los susurros comenzaron. Voces que imitaban las mías, risas que conocía, y gritos que no recordaba haber emitido. La figura estaba detrás de cada sonido, más cercana que nunca, y sabía cosas sobre mí que nadie más podía saber. Caminé durante horas, aunque no pasaba el tiempo. Cada vez que pensaba en escapar, sentía que el suelo cedía bajo mis pies y la niebla me envolvía. Entonces comprendí, no quería atraparme solo físicamente. Quería que mi mente se rompiera, que mi identidad se disolviera, que cada miedo que tenía se hiciera real y me consumiera desde dentro. Ahora estoy aquí, caminando sin fin por una carretera que no termina, rodeado de árboles que parecen respirar y una presencia que entiende todo sobre mí. A veces creo ver luces al final del camino, pero sé que son trucos, que es parte del juego. Cada noche cuando cierro los ojos, siento que la figura se acerca más, que aprende de cada pensamiento mío, que espera pacientemente para reclamarme por completo. Y yo sé que tarde o temprano no habrá lugar donde pueda esconderme. Pasaron días, aunque no sé cómo medir el tiempo. La carretera seguía extendiéndose ante mí, interminable, como si el bosque mismo se reacomodara a cada paso que daba. La figura seguía allí, a veces a distancia, a veces demasiado cerca, deslizándose sin hacer ruido, observándome con una atención que me helaba la sangre. Empecé a notar que cada vez que intentaba recordar mi vida antes de esta carretera, los recuerdos se volvían borrosos, confusos. La figura parecía absorber mi historia, reemplazándola con visiones de miedo y desesperación. Intenté gritar, llamar a alguien, pero mi voz desaparecía en el aire. La figura imitaba mis movimientos, mis gestos, pero de manera distorsionada. Un brazo que se estiraba más de lo posible, una cabeza que giraba de forma imposible, y esos ojos vacíos que parecían mirar dentro de mi alma. Empecé a sentir que mi cuerpo no me pertenecía del todo, que algo estaba reclamando mi lugar en el mundo, como si yo mismo fuera solo un huésped temporal en mi propia carne. La noche era peor, la oscuridad se volvía más densa, y la niebla más fría y pegajosa. A veces, me sentaba en el suelo y veía cómo la figura aparecía en todos lados a la vez, multiplicada por la bruma, imitando mis emociones, mis gestos, incluso mis pensamientos. Intenté resistirme, concentrarme, recordar quién era, pero cada recuerdo venía acompañado de susurros que me recordaban mis miedos más íntimos. No eres más que esto, no eres más que miedo, repetía una voz que no sabía si era suya o mía. Una tarde, o lo que parecía ser una tarde, vi algo que me heló la sangre. Otro caminante en la carretera, uno que parecía normal, humano, hasta que me miró. Sus ojos eran negros, vacíos, idénticos a los de la figura. Su sonrisa torcida era la misma, y comprendí que no estaba solo. Cada paso que daba lo reflejaba a él, o algo como él, un doble de mí que avanzaba con intención propia. Traté de correr, de esconderme entre los árboles, pero la carretera se doblaba sobre sí misma y la niebla me atrapaba. Empecé a sentir dolor físico, como si cada paso fuera más pesado que el anterior, y mi mente comenzó a romperse en fragmentos. La figura estaba aprendiendo, anticipando mis movimientos, moldeando mi miedo para controlarme mejor.
Comencé a murmurar para mantenerme cuerdo, pero la voz de mi doble se unía a la mía, duplicando el terror hasta que ya no podía distinguir quién hablaba. Ahora sé que no puedo escapar. La carretera, el bosque, la niebla y la figura son uno. Cada paso que doy, cada respiración que tomo, la figura me sigue, absorbiendo todo lo que soy. Y lo peor de todo es que siento que me estoy convirtiendo en ella. En esa copia oscura que sonríe con malicia, que sabe mis secretos, que espera pacientemente a que yo desaparezca por completo. No sé cuánto tiempo más resistiré, ni si alguien alguna vez encontrará esta carretera. Solo sé que la figura está ahí, aprendiendo de mí, esperando. Y que cada día que pasa me acerca más a un final del que no hay escapatoria. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero desperté de nuevo en la carretera, con la niebla más espesa que nunca, hasta el punto de que apenas podía ver mis propias manos frente a mí. El aire olía a tierra mojada y algo más, algo metálico, como si la misma carretera respirara. Supe al instante que la figura estaba cerca. Podía sentir su presencia, fría y concentrada, como si mis propios latidos le indicaran cada movimiento. Esta vez no había distancia, no había lugar donde esconderse. Cada árbol, cada sombra, cada curva del camino estaba habitada por ella. Comencé a correr, pero la carretera parecía alargarse y doblarse sobre sí misma. La figura apareció frente a mí sin advertencia, flotando apenas a centímetros del suelo, con sus ojos negros y su sonrisa torcida. Quise gritar, pero mi voz se apagó antes de salir. Y algo dentro de mí, una parte que ya no reconocía, deseó rendirse. La figura se acercó y tocó mi hombro. El contacto fue frío como el hielo y doloroso, como un fuego interno que drenaba mi energía. Cada respiración se volvió pesada, cada pensamiento se confundía con los suyos. Intenté cerrar los ojos, concentrarme en memorias de mi vida anterior, pero al abrirlos todo estaba distorsionado. La carretera se convertía en un río negro, los árboles en figuras que se retorcían hacia mí, y la niebla en una masa viva que respiraba conmigo. La figura imitaba cada gesto, cada miedo, cada intento de huida. Comprendí que no se trataba solo de perseguirme físicamente. Estaba devorando mi identidad, absorbiendo mis recuerdos, mis emociones, incluso mis pensamientos. Cada instante que pasaba yo era menos yo y más ella, como si mi conciencia se disolviera lentamente en su forma oscura. Alcé la vista y vi algo que me heló la sangre. Cientos de ojos negros emergían de la niebla, reflejos de la figura, todos míos y no míos al mismo tiempo. Susurros me envolvieron, voces que decían lo mismo que mis propios miedos: no hay escape. Eres nuestro. Intenté resistir, luchar contra la sensación de desaparecer, pero mi fuerza estaba fallando. Cada paso que daba era guiado por la carretera, que ahora parecía un ser consciente que me empujaba hacia ella. En un momento tropecé y caí de rodillas. La figura flotó sobre mí, y por primera vez pude mirar sus ojos. Y vi algo más, no solo malicia, sino curiosidad, una paciencia infinita, un hambre de reemplazo absoluto. Sentí que mi cuerpo empezaba a obedecerla, que mis pensamientos ya no eran solo míos, que cada miedo se había convertido en su arma para desgastarme. Y entonces comprendí lo inevitable. No se trataba de huir ni de luchar, sino de aceptar que yo dejaría de existir tal como era. La niebla me envolvió completamente y todo se volvió negro. Durante un instante sentí que me disolvía, que mi conciencia se separaba de mi cuerpo y se fusionaba con la de ella. Y en ese instante comprendí que había perdido. Ya no sabía quién era yo, quién era ella, ni si alguna vez había existido alguien antes de la carretera. Solo quedaba un miedo absoluto y la sensación de ser observado. Para siempre, mientras la carretera se extendía interminable delante de mí, y la figura aprendía, paciente, esperando a la próxima mente que cruzara su camino. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que desperté por última vez en la carretera. Los días y las noches se han mezclado en un solo flujo interminable de niebla, sombras y susurros. La figura ya no solo me persigue, ahora parece ser parte de mí, moviéndose en cada pensamiento, anticipando cada temor, cada deseo de escapar. Mi cuerpo está cansado, mi mente desgarrada, pero algo dentro de mí aún resiste, aunque no sé si es yo o ella. Anoche, o lo que yo recuerdo como noche, sentí algo diferente, un silencio absoluto que me hizo estremecer. La carretera estaba vacía, los árboles quietos, la niebla suspendida en el aire. Por primera vez pensé que podía ser libre, pero entonces lo vi. La figura flotando frente a mí y detrás de ella, otros como ella surgidos de la niebla, todos con mis ojos, mi rostro, mi expresión de miedo. Comprendí que no era un perseguidor solitario, era un ejército de versiones mías, creadas a partir de mis miedos, esperándome,
aprendiendo de mí, alimentándose de cada pensamiento que tuve alguna vez. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La carretera parecía abrirse y tragarse mis pasos, doblándose en ángulos imposibles, como si el mundo mismo se plegara para encerrarme. La figura se acercó y sentí su contacto. No frío ni doloroso esta vez, sino profundo, como un vacío que absorbía mi esencia, un eco que se llevaba todo lo que era. Mis recuerdos, mis sueños, mis temores, todo estaba siendo consumido. En ese momento comprendí la verdad aterradora. Ya no había yo que salvar. Cada pensamiento que tuve, cada miedo que sentí, estaba siendo utilizado para moldear mi reemplazo perfecto. Mis ojos se encontraron con los de la figura, y vi en ellos mi propia desesperación, mi propia identidad desvaneciéndose en su forma oscura. Intenté gritar, resistirme, aferrarme a lo que era, pero el eco de mi voz se multiplicaba, deformado, burlesco, y comprendí que había perdido el control. El último instante consciente que tuve fue mirar la carretera que se extendía hacia la nada, ver la niebla tragándome, y sentir que algo más estaba tomando mi lugar en este mundo. Y entonces todo se volvió negro. Ahora camino la carretera sin fin, pero no soy yo. Soy ella, o lo que quedó de mí. Y detrás de cada sombra, detrás de cada susurro, sé que otro vendrá. Otro que pensará que puede escapar, que puede resistir. Y la niebla, la carretera y la figura aprenderán de él, paciente, como aprendieron de mí. No hay final. No hay regreso. Solo existe la espera. Y yo, ahora soy la espera.